Perfecto, entonces la segunda parte de esta presentación respecto al IPMAC, ya hemos visto las diferentes variables y la justificación de por qué se incluye cada variable en el índice. Entonces aquí tenemos la fórmula matemática, ¿ok?, que expresa el riesgo o que expresa el peligro, ¿ok?, general de cada sustancia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ese es el índice de laboratorio en función a todas las variables que hemos analizado, y este es el IL, y aquí tenemos el IR, que es el índice del receptor en función a todas las variables que también hemos analizado. El ISI, tal y como lo vemos acá, es el índice de riesgo global de la sustancia química. Entonces, de una sustancia química en específica, ¿ok? Recordemos que evaluamos para cada sustancia la frase H, la cantidad y la pulverulencia o volatilidad. Entonces, para cada sustancia química que tenga en el sitio de trabajo debo obtener un ISI, ¿ok? Entonces, este IPMAQI, ¿ok?, es el índice de peligrosidad individual para cada sustancia química, ¿ok? Obviamente, si tengo 20 sustancias químicas, voy a tener 20 IPMAQ-QI, y luego, por supuesto, haría la suma para obtener el IPMAQ-QI general, o podría sumar todos estos ISI y los multiplico por el IL más IR. Solo que si lo hacemos de esa forma, estaríamos suponiendo que las condiciones del laboratorio y las condiciones del receptor son siempre las mismas para todas las sustancias químicas. Más adelante lo vamos a aclarar un poquito más. Entonces, ¿cómo obtengo el IL? ¿Ok? ¿Cómo obtengo el índice de laboratorio? Bueno, muy sencillo, sumo cada uno de los subíndices, cada una de las variables que vimos se convierte en subíndices. Tengo el subíndice de almacenamiento más el subíndice de extracción localizada. Vemos que aquí tenemos el subíndice de ventilación general y lo multiplicamos por el factor K que habíamos hablado. Entonces, eso es importante resaltar porque esta metodología del IPMAC le da mucho valor a la ventilación general del laboratorio. Entonces, multiplicarlo por K, cuando vimos que, y vamos a ver más adelante que el factor K tiene los valores más altos, quiere decir que la ventilación juega un papel importante como variable a considerar en esta metodología. El índice de receptor, igual vamos a sumar cada uno de los subíndices, cada una de las variables que vimos: protección dérmica, protección ocular, formación e higiene, se convierten en diferentes subíndices. O sea, cada uno de estos subíndices va a tener diferentes valores y al final se puede hacer la suma total de cada uno, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtengo el IPMAC general? O sea, el IPMAC de laboratorio, el IPMAC de un proceso, el IPMAC de una industria. Sería la suma total de todos los índices de riesgo global de todas las sustancias químicas, ¿ok? Y eso lo multiplico por el IL, el índice de laboratorio, y el índice del receptor, ¿ok? Entonces, aquí podríamos tener varias cosas. Nosotros podríamos obtener el IPMAC individual para cada sustancia y luego sumo todos estos IPMAC individuales y obtengo el IPMAC total. O lo hago de la forma como me lo presenta la metodología. Sumo los ISI, ¿okay?, el índice de peligro de cada sustancia química, y lo multiplico por las condiciones del laboratorio y del receptor. Claro que aquí estoy suponiendo que estas condiciones son siempre las mismas, nunca cambian, ¿okay? Nunca cambian. Y todo depende, porque si su receptor es otra persona a quien usted entrevistó, entonces los datos podrían ser diferentes, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco cómo salen los valores, o de dónde salen esos valores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una variable, ¿ok? Una variable, esa variable la vamos a llamar, o se llama, ventilación forzada, ¿ok? Recordar que todas las variables, ¿ok? Recordar que todas las variables poseen una justificación de su consideración, porque están íntimamente relacionadas con los procesos de exposición que tienen lugar en un laboratorio, ¿ok? Entonces, un ejemplo de variables del laboratorio para el estudio de la contaminación química ambiental en el interior del laboratorio es la existencia o no de ventilación forzada, ¿ok? Esta variable de ventilación forzada ofrece información del estado ambiental del laboratorio y cómo afecta al riesgo de exposición a sustancias químicas de las personas, dependiendo del grado y eficacia de la ventilación existente. ¿Ok? Entonces,
La ventilación forzada es una variable que me brinda información sobre el estado del laboratorio en función a la ventilación. ¿Ok? Entonces, las variables permiten cuantificar la peligrosidad de un laboratorio. ¿Ok? Y obviamente en función de la calidad de la variable, del estado de la variable, ella puede indicar la interacción de la persona con el agente químico. Pues si la ventilación es buena o mala, de eso depende mucho que la sustancia química pueda tener contacto con la persona. ¿Ok? Y también, dependiendo de la variable, puede escribir el estado del laboratorio, ventilación buena o mala o infraestructura buena o mala. Entonces, un poquito para ver cómo se obtienen los datos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una variable. Una variable eh, que vamos a llamar CI, no CI, digamos, vamos a clasificar esa variable y esa clasificación se va a llamar CI. ¿Qué es una clasificación? Bueno, la variable es ventilación forzada, entonces nosotros podríamos decir la ventilación forzada es óptima o deficiente. Entonces ahí tenemos una clasificación, la hemos clasificado en óptima y deficiente. Y también vamos a ponderar esa variable, es decir, le vamos a dar un peso a la variable de ventilación forzada, ¿ok? Para finalmente obtener el dato final del valor de la variable. Entonces, tenemos dos cosas relacionadas con la variable. CI, que depende del estado o condición de la variable, ¿ok? Y PI depende de la influencia, ¿ok?, que esta variable tenga sobre los elementos primarios del laboratorio, ¿ok? Entonces, ¿a qué se ha llamado elementos primarios del laboratorio? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, veamos un poco del estado de la variable, ¿ok? El estado de la variable es la clasificación de la variable, ¿ok? Entonces, en este caso, la variable ventilación forzada se ha clasificado en ventilación óptima, deficiente y sin ventilación. Esas son las tres clasificaciones de la variable, ¿ok? Ahora sí, veamos un poco el tema de la ponderación. Dice que la ponderación tiene que ver con la relación que tiene esa variable con los elementos primarios del laboratorio. Entonces, ¿qué son elementos primarios del laboratorio? Son elementos que este trabajo, que esta metodología ha definido, que afectan de forma directa la contaminación química del laboratorio. Es decir, afectan de forma directa la concentración del agente químico en el laboratorio y afecta de forma directa la cantidad de producto químico utilizado. Entonces, si una variable afecta o tiene relación directamente con la concentración ambiental en el laboratorio y con la cantidad de producto químico utilizado, se considera que esta variable, ¿ok?, debería tener una ponderación importante porque influye directamente en estos elementos, ¿ok? En estos elementos. Entonces, entonces, las variables, dice aquí las variables que están relacionadas directamente con esos elementos primarios, ¿ok?, con la concentración ambiental y con la cantidad de producto químico, se les debe dar una mayor ponderación. En ese caso, doble, o sea, un valor doble respecto a aquellas variables cuyo efecto no influye directamente sobre estos elementos primarios, ¿ok? Sobre estos elementos primarios. Entonces, veamos las siguientes variables que aparecen aquí: almacenamiento, ¿ok?, mantenimiento de los equipos, protección térmica, protección ocular y prácticas higiénicas. La metodología ha definido que estas variables no dependen, o mejor dicho, no afectan directamente los elementos primarios que acabamos de ver, ¿ok?, que hemos mencionado. Entonces, ellas se ponderan todas con un valor de 1, ¿ok?, con la ponderación de un valor de 1. Entonces, la clasificación de las variables, es decir, estas variables, todas estas yo las podría clasificar en muy alta, alta, media, baja o muy baja, en función a las características de esa variable. Lo vamos a ver más adelante. O sea, yo podría usar cualquiera de estas clasificaciones. Ahora, si la variable la clasifico como muy alta, obtiene un valor de 4, ¿ok? Y ese valor de 4 multiplicado por la ponderación me da el valor final de la variable, ¿ok? Recordar que este almacenamiento que está acá, uno podría preguntarse, pero ¿por qué no está relacionado con la cantidad de sustancia química utilizada si es almacenamiento? Recordemos que el almacenamiento acá, como lo vimos, evalúa la forma de gestión, de segregación de las sustancias químicas y no la cantidad de sustancia química almacenada, ¿ok? Por eso se le da una ponderación de un valor de 1. Entonces, ¿cuáles variables son relacionadas o son ponderadas con un valor de 2? ¿Ok? Entonces, las variables que son ponderadas con valor de 2 son las que están acá. Todo lo que tiene que ver con las sustancias químicas, ¿ok?
todo lo que tiene que ver con extracción localizada, ventilación, mantenimiento de las instalaciones, protección respiratoria y formación. Entonces, la metodología dice, estas variables están relacionadas directamente con los elementos primarios concentración y cantidad y se clasifican en función a estas características y aquí están los valores. Entonces, finalmente, este valor, el I, o sea, el índice de potencial de contaminación del contaminante debido al estado de la variable, es decir, el valor de la variable, es el producto de la clasificación por la ponderación. Entonces, si una variable tiene una clasificación muy alta, 4, y una ponderación de 2, entonces el valor de la variable va a ser 8. ¿Ok? El valor de la variable va a ser 8. Entonces, al final obtengo el IPMAC tal y como lo hemos planteado anteriormente, pero con los valores de las diferentes variables. Entonces, veamos un poco de dónde salen los valores. Ok, entonces, recordemos que el IPMAC entonces es la suma, ok, o es el valor del índice de riesgo global de la sustancia multiplicado por el índice de laboratorio más el índice del receptor. Este índice global de la sustancia habíamos dicho que depende de tres cosas, ok, de las frases H, de la capacidad o tendencia para pasar al ambiente y también depende de la cantidad de sustancia usada, okay, en la operación. Entonces, este índice de riesgo global de la sustancia sale a partir de la metodología del Koch Essential, okay, metodología que ya vimos ampliamente en clase. Entonces sale del Koch Essential. Entonces muy rápidamente, el grado de peligro sale a partir de las frases R o de las frases H que existan. Okay, o de las frases H que existan. Okay. Entonces vemos que aquí hay una homologación entre frases R y H. Okay. Cualquiera de ellas que exista, escojo esa situación, el peor de los escenarios. Okay. El peor de los escenarios. Luego, la volatilidad ya lo vimos en el estado líquido, depende de la temperatura de trabajo y del punto de ebullición. Y si fuera un sólido, depende de su tamaño de partícula. Okay. De su tamaño de partícula. Y luego tengo la cantidad utilizada al día en una operación respectiva, ¿ok? Entonces ahí tengo ya sean gramos o mililitros, kilogramos o toneladas. Entonces a partir de ahí, una vez que tengo todo, ¿ok? Tengo el grado de peligrosidad, tengo la cantidad, ¿ok? Y tengo la volatilidad, pues obtengo el valor el valor del riesgo, digamos, en función al Koch Essential. Entonces, el Koch Essential me da valores de 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Automáticamente asocio esos valores a la condición del índice de riesgo, es decir, tal y como lo vimos anteriormente, el IPMAC lo puede clasificar como bajo, como medio, como alto o como muy alto. ¿Ok? Hay que tener importante que esta es la condición del índice de riesgo que sale a partir de los valores del Koch Essential, solo que se modifica un poco, ¿okay? Porque recordemos que este índice global de sustancias químicas está ponderado con un valor 2 y vimos que la clasificación para las variables con valor 2 comienzan con un medio. Por lo tanto, cuando el valor en Koch Essential es 1, corresponde a un medio en el IPMAC, que es lo que a mí más me interesa para utilizar. Entonces, ¿ok? Yo analizo una sustancia química, su valor de Koch Essential me da 2, ¿ok? Ese valor de Koch Essential también corresponde a 2 en el IPMAC y a una clasificación de la variable de medio. Entonces ahí obtendría ese valor para esa sustancia en específica. Entonces, si me dio 2 de medio, ¿ok? Y como estoy hablando del índice de riesgo potencial de la sustancia química, sé que tiene una ponderación de 2, entonces el valor sería de 4 para esa sustancia química en particular. ¿Okay? Entonces, obviamente tengo que obtener el ISI, ¿okay? El ISI para cada sustancia. Para cada sustancia tengo que hacer el Koch Essential, la relaciono con el IPMAC, la pondero multiplicándola por 2 y obtengo el valor final de ese ISI. ¿Okay? Entonces de esa forma obtendría yo el valor del ISI. ¿Ok? Entonces esa sería la segunda parte. Voy a hacer una pausa para tener grabaciones pequeñas y entraríamos a explicar cómo obtengo el índice de peligrosidad del laboratorio.